Alguien dijo, o al menos yo lo he escuchado alguna vez, que 40 años no son nada. Un suspiro en el curso de una historia en la que los siglos necesitan agruparse para tener entidad propia. Pero 40 años también pueden ser muchos. Una eternidad si los acabas de alcanzar o todavía vas de camino. En el caso que nos ocupa, hablamos de 40 años de trabajo, de riesgo, de innovación y de mucho sacrificio, pero sobre todo hablamos de fertilidad, porque fértil, muy fértil y nunca, mejor dicho, ha resultado ser la tarea que hace 4 décadas emprendió el doctor José López Gálvez al frente del grupo UR Internacional, un especialista adelantado a su tiempo que traspasó fronteras para aprender las mejores técnicas y que acabó aglutinando experiencia, calidad y tecnología en tratamientos personalizados para maximizar los resultados de un grupo que hoy aglutina equipos en 17 clínicas dedicadas a la reproducción asistida. ¿40 años no son nada? Buena interrogante para despejar hoy aquí, en la segunda planta de la clínica HLA Vista Hermosa, en la antesala de su esplendorosa sala de juntas, rodeado de pioneros, auténticos especialistas en reproducción asistida, para dar fe del camino recorrido, del que se recorre y del que queda por recorrer. Doctor José López Gálvez, presidente del grupo UR Internacional, una vida dedicada a la reproducción asistida, pionero en Alicante en esta especialidad médica a la que ha dedicado su carrera profesional. Su primer equipo supuso el embrión del hoy Grupo Internacional UR para la creación del primer banco de semen de la Comunidad Valenciana ya en 1983. Ya ha llovido. Doctor, buenas tardes y bienvenido a su casa. Nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, Tony, y agradecerte la entrevista que nos vas a ofrecer, ¿no? Yo os puedo decir que esta idea surge espontáneamente cuando hago los 40 años de actividad en reproducción, digamos como grupo, porque antes evidentemente para empezar el grupo has tenido que estar trabajando en reproducción años antes, ¿no? Bueno, surge porque me encuentro un recorte de periódico precisamente de la información que me hicieron una entrevista hace 40 años sobre las primeras 8 mujeres alicantinas. Yo como alicantino eso me honra y así me gusta, pues 8 mujeres alicantinas que se comenzaron a hacer inseminación artificial a través de nuestro banco de semen, que por cierto pues nos costó mucho realizarlo, porque para montar un banco de semen, ¿por qué digo banco de semen? Porque eso me hizo pensar que la esterilidad o la fertilidad en el tiempo requeriría siempre de un grupo de gente que trabajase, que fuese multidisciplinario. Entonces me encuentro que en aquel momento este embrión estaba compuesto por un farmacéutico, un analista, un andrólogo, un ginecólogo, y entonces éramos nosotros mismos los que nos hacíamos todo. Hacíamos la congelación, hacíamos la preservación del semen, la congelación la hacíamos nosotros. En fin, no es como ahora, que es otra situación distinta. Entonces ha sido pues un hacer y hacer y hacer y un esfuerzo continuo, pero que para mí, pues evidentemente, significa toda una vida, ¿no? El estar en estos 40 años y pensar que anteriormente un periodista también de la información de prestigio, como era Pirula, que es maestro de todos vosotros, señor, pues entonces para mí es una satisfacción de que uno de sus, digamos, alumnos, discípulos y amigos, pues esté ahora haciéndonos una entrevista a todos nosotros. Por otra parte, pues tengo aquí a mi derecha pues a mis amigos que han compartido, que ahora presentaremos. Exactamente, que han compartido conmigo también la misma ilusión a lo largo de su vida en reproducción y que para mí han significado mucho, han sido compañeros, digamos, de trabajo, han sido compañeros y amigos. Hemos disfrutado mucho, no solamente en reproducción, sino en las relaciones personales que hemos tenido. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Algunos pues continuamos en la brecha, otros no, pero para mí siempre están conmigo y en el corazón porque han sido parte de lo que es la reproducción hoy en España. Y si en España estamos donde estamos, es por el esfuerzo de algunos, ¿no? Y posiblemente
4 de los que están aquí pues han significado mucho en la reproducción en España, unos de una manera, otros de otra, pero todos hemos empujado hacia adelante. Un cuarteto de lujo es el que tengo, efectivamente, hoy aquí en esta antesala de la sala de juntas del HLA Vista Hermosa. Empezamos por mi izquierda, ya hemos presentado al doctor López Gálvez, por mi izquierda el doctor Isidoro Bruna, doctor en Medicina y Cirugía, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fertilidad y profesor del Máster de Reproducción Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 20 años ha ejercido como director médico del Grupo HM Hospitales. Doctor Bruna, muy buenas tardes y bienvenido a Alicante. Tardes. Muchas gracias, Tony. Es un placer estar aquí y sobre todo poder honrar a un amigo y una figura de la reproducción como es el doctor López Gálvez. En el centro del sofá al doctor Pedro Caballero Peregrín, especialista en obstetricia y ginecología. Ha desarrollado su labor en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, creador del primer banco de semen de la Comunidad de Madrid y fundador de la Clínica Tambre de Madrid hasta 2018. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también, completando la terna, José Antonio Ruiz Balda, especializado en laparoscopia asistencial, ha ejercido como jefe de la unidad de reproducción del Hospital 12 de Octubre y como coordinador y profesor asociado del Máster de Reproducción Asistida de la Sociedad Española de Fertilidad y de la Universidad Complutense. Doctor Ruiz Balda, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Pues yo lo he dicho, cuarteto de lujo, así que vamos a entrar en materia. Estamos de aniversario, así que empiezo por usted, doctor López Gálvez. Hablamos de los inicios, hablemos de los inicios del grupo UR. Bien, yo en principio siempre he pensado en toda mi vida, en mi ejercicio profesional, pues que era necesario siempre trabajar en equipo. Siempre conmigo han trabajado varios ginecólogos, varios analistas, es decir, nunca he ido en solitario a lo largo de mi vida, tanto reproductiva como ginecológica, ¿no? Entonces me pareció evidentemente que en esos albores de lo que era la reproducción asistida en aquel momento, pues era necesario formar un equipo. En aquel momento era complicado formar un equipo cuando no sabíamos siquiera cómo íbamos a intentar crear unos medios de conservación de semen y que en la congelación no se nos fuese por medio, ¿no? Nos basábamos mucho en el material que teníamos de veterinaria, ¿no? Que iban más avanzados que nosotros en las inseminaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto me hizo pensar que debía ir siempre formando un grupo. Y fue lo primero que hice, pues hablar con una serie de compañeros que estuviesen interesados en el mismo, coordinarlos a todos y cada uno tenía un modo de actuar. Y eso me ha hecho pensar siempre de esa misma manera y siempre, poco a poco, la ayuda que hemos tenido es el trabajo diario, ¿no? El trabajo diario pues ha hecho que de 4 que éramos al principio, pues pasemos ahora que son más de 240 en el grupo, ¿no? Y está distribuido por toda España y fuera de España, ¿no? Entonces, que eso nazca de aquí, de Vista Hermosa, porque iniciamos aquí en este hospital, que es un hospital privado de renombre en la provincia de Alicante, pues tiene su... Varios su países, interés. doctor, ya, ¿no? Son varios los países en los que está representado el Sí. grupo. La idea fue expandir el conocimiento que íbamos adquiriendo aquí y crear una especie de escuela. Nunca me he considerado ni profesor de nadie ni nada. Siempre he procurado estar trabajando y en la sombra. No he querido nunca figurar en nada, pero evidentemente, pues sí que es verdad, hemos expandido el conocimiento hacia Centroamérica. Allí hay 18 personas trabajando dentro de una unidad de reproducción nuestra. En México hay 2 unidades, en principio en Ciudad de México. Algunos de los aquí presentes han estado, como Isidoro, que ha estado en México viendo nuestras instalaciones allí. Y bueno, para mí es un orgullo, sobre todo como alicantino. Siempre me refiero a los 40 años y a qué ha significado para mí Alicante, que es toda mi vida. He luchado por estar aquí y por esta ciudad, ¿no? Entonces, pues para mí es un orgullo que yo, como digo, estando en provincias, es complicado, pero poco a poco, sin más, hemos ido. Y bueno, hemos llegado y en este momento pues se ha consolidado un grupo importante que depende de nosotros mismos. No dependemos de ninguna entidad, ni de ningún fondo de inversión, ni de nada.
somos los que somos profesionales y lo que nos avala fundamentalmente pues es la profesionalidad y la ética médica, que es lo que intentamos expandir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Expandir el conocimiento que nace en Alicante. Eso es así. Muchos de los aquí presentes han sido o son profesores del máster que hacemos hace 22 años aquí para formar especialistas y que gracias a ellos lo hemos podido hacer, porque yo solo no podía. Pues tanto Isidoro como Pedro como José Antonio pues han significado mucho para mí, porque en un momento en que era inicial, pues que ellos apoyasen todas las iniciativas de formación, pues también ha significado el llegar hasta aquí. O sea que de alguna manera estamos todos imbricados. Por eso el tema de grupo es que es fundamental. Los equipos multidisciplinarios son necesarios para trabajar adecuadamente, ¿no? Luego hemos ido creciendo más en otras técnicas, porque esto es toda una vida, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es que esto empezamos fabricando unos medios de conservación y haciendo inseminaciones con las mismas cánulas que hacían los veterinarios. Aún tengo algunas fotografiadas para que las podáis ver. A lo que hemos llegado ahora de poder analizar en un medio de cultivo el ADN del embrión. Vamos a ver. Pero todo eso nosotros, no es que hayan venido aquí los sabios de... No, ha sido esfuerzo, trabajo, inversión y grupo, ¿no? Y entonces, pues esto es un poco la idea. Doctor Bruna, hablemos de los logros más relevantes en el tratamiento de reproducción asistida en estas 4 décadas. Pues yo diría, por concentrarlo, porque están aquí, yo siempre además que estoy entre estos cracks me considero un outsider, estoy absolutamente bien. En cualquier caso, para no alargarme, yo diría que ha supuesto un incremento en la seguridad de los tratamientos, en la seguridad de los pacientes. Ellos a lo mejor te lo pueden contar. Durante un tiempo nuestros tratamientos tenían una espada de Damocles que se llamaba síndrome de hiperestimulación ovárica. Hoy en día no existe, por tanto seguridad. Eficiencia, es decir, el hecho de que hoy en día el rendimiento que da nuestro trabajo sea mucho más positivo, y eficacia. Es decir, si hace solo, pues cuando él empezó, 40 años, alguien nos hubiera contado que un embrión, el 70% de los embriones euploides, es decir, de los embriones cromosómicamente normales, iban a dar lugar a un embarazo y a un niño sano en casa, nos hubiera parecido absolutamente ciencia ficción. O sea, para que usted se haga idea, o para que te hagas idea, Tony, la primera niña que nació en reproducción asistida, Louise Brown, 1978, fue el éxito después de 102 fracasos. Fue el éxito en 103. Es decir, era la apertura a algo que realmente parecía mágico y que afortunadamente al cabo de estos 40 y tantos años ha supuesto pues una auténtica eclosión. El 10% de los niños en España son gracias a la reproducción asistida. Vaya dato. Doctor Caballero, ¿cómo ha evolucionado el estudio de la esterilidad a lo largo del tiempo? El estudio, yo quisiera añadir una palabra muy rara que se emplea mucho ahora, que es la de viejuno o de viejoven. Viejoven porque tengo la edad, y joven porque me siento joven todavía. Ya veremos hasta cuándo. ¿Qué pasa con la esterilidad? Con la esterilidad nos ha tocado vivir un momento maravilloso, que es aprender constantemente. Como decía Picasso, un viejo en un cuadro que escribió, decía: déjeme usted que estoy aprendiendo. Y era un viejo de más de 90 años. Bueno, pues esto es lo que pasa. Es como se te ensancha el pecho cuando estás aprendiendo cosas nuevas, cuando tomas decisiones que tu experiencia has comprobado y las pones en práctica y funcionan. Todo eso es una maravilla. ¿Para qué lo vamos a decir? Doctor Ruiz Balda, ¿qué hitos se han ido incorporando a la rutina asistencial en la reproducción asistida desde el primer niño probeta? Y le preguntaría, ¿qué ha influido más en la mejora de los resultados que se tienen a día de hoy? No sé, comentar qué hitos son los más importantes en 40 y tantos años de experiencia que llevo. Yo lo dividiría en 2 épocas. La primera fase pre-FIV,
es decir, antes de ese niño probeta del 78, en la que hacíamos unas pruebas muy exhaustivas, hacíamos el diagnóstico perfecto del problema que tenía la pareja, pero no teníamos casi recursos terapéuticos para intentar conseguir ese embarazo. Fue la llegada de la fecundación in vitro y tuvimos que romper prácticamente con todas las pruebas que hacíamos de una manera sistemática. Había además pruebas preciosas. Yo siempre, el doctor Bruna, se lo he comentado, digo, la prueba más bonita era el test poscoital, es decir, valorábamos en un día próximo a la mitad del ciclo el moco cervical de la mujer, habiendo tenido relaciones 10 o 12 horas antes, y el ver los espermatozoides, ver la filancia que tiene que tener el moco, la cristalización, y ver espermatozoides en el moco intracervical, es decir, ya que había pasado su primera barrera vaginal, pues era precioso ver, es decir, dábamos un visto bueno que después el tiempo ha demostrado que desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, pues no tenía ninguna relación con que se pudiese o no pudiese quedar embarazada la mujer. Y una vez ya en la época de la fecundación in vitro, yo creo que ha habido 3 o 4 hitos que han marcado pues una serie de situaciones en las que hemos visto que íbamos consiguiendo muchos más embarazos. El primero de ellos es el ecógrafo. El ecógrafo, la sonda vaginal, para nosotros supuso un avance importantísimo porque en la primera época, antes del ecógrafo con la sonda transvaginal, hacíamos las punciones para sacar los óvulos atravesando la vejiga, eran transvesicales para llegar al ovario. Claro, las mujeres orinaban unos días, pues orina sanguinolenta, tal, es decir, lo que la mujer sufría en aquellas primeras etapas de la fecundación in vitro es indecible. Pero lo cierto es que las mujeres se dejaban hacer por conseguir un hijo cualquier cosa. Es decir, hasta en la época que no conseguíamos prácticamente nada y que les decíamos que el problema que tenían era de las trompas y que si la operábamos las posibilidades serían un 5 o un 10%, y la mujer decía, doctor, hágame lo que usted crea conveniente si yo tengo alguna posibilidad más de tener hijos. Es decir, a mí no me gustaba esa entrega total de la mujer hacia el profesional, en la que descarga una responsabilidad que encima, sabiendo tú que tampoco teníamos unos resultados, con el tiempo fueron surgiendo esos hitos importantes, pues que fue ya no la fecundación in vitro convencional, empezamos con la microinyección espermática, que ya se dio pues alternativas al factor masculino, que es responsable de un 40% de las esterilidades, y más tarde ya con la vitrificación de los óvulos y de los embriones, pues se han conseguido unos ascensos a unos porcentajes de éxito que no tienen nada que ver con los iniciales. Qué enriquecedor es mirar al pasado para ver y valorar la situación en la que estamos ahora, ¿no? Sí. ¿Qué ha supuesto para usted la reproducción asistida? Bueno, a mí me gustaría puntillar una cosita. Por favor. Me parece interesantísimo más el punto. No, sí, porque evidentemente tiene una razón enorme, ¿no? Cuando empezamos a hacer fertilización in vitro, el hacer la laparoscopia y puncionar a las mujeres, aquello era... Y entonces, a mí, un año antes o año y medio antes, resulta que pues, me fui a aprender microcirugía tubárica con un gran profesor que estaba en Lyon, que era el profesor Coñac. Me vengo para acá, me compro un laparoscopio operatorio, lo monto en un sanatorio para operar las trompas con microcirugía. Pues después de aquella inversión de trabajo de tal, me surge la fertilización in vitro y encima, y rápidamente, como dice José Antonio, la punción vaginal para la captación ocitaria. Pues todo el trabajo, todo lo que había hecho y toda la inversión económica fue para cero. Se quedó todo almacenado. No sé si tendré en algún armario ahí algún microscopio de esos que me traje, que compré. Es decir, que la evolución fue tan rápida que también impensable, porque un año y pico antes estaba haciendo eso y un año y pico después lo tuve que meter en un armario. Entonces, claro, la evolución es... ¿Qué significa para mí la reproducción, Tony, que me pregunta? Sí. Para mí significa mi vida. Es decir, toda mi vida, pues los que estamos aquí, la mayoría, pues hemos tenido que hacer ginecología convencional, no como ahora. Es decir, que teníamos que saber
pues operar un cáncer de útero, una histerectomía vaginal, una mastectomía, decide todo, y teníamos ese complemento de la esterilidad que iba creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un proyecto de vida. Mi vida siempre ha sido un proyecto tras otro, nunca he parado, porque pienso que la única manera de estar hacia adelante es seguir creando proyectos y cumplirlos, ¿no? De los más diversos. A veces, cuando estaba atascado, iniciaba otro proyecto distinto que no tenía que ver con la medicina, pero siempre con un proyecto en marcha. Por tanto, es parte de mi vida, que me ha hecho pues estar siempre, a ser posible, en vanguardia, y todo mi potencial de trabajo lo he volcado en ese gran cambio que ha habido, como han dicho mis compañeros, en la reproducción. Esto o lo haces o te lleva por delante, es como un tsunami que está ahí. Entonces, el ofertar esa seguridad, como ha dicho Isidoro, o ese buen diagnóstico, o esa técnica que ha dicho José Antonio, desde luego, como no estés ahí, el tsunami te lleva, te quedas aparcado. No es posible. La evolución que ha tenido esto ha sido tan brutalmente enorme que ahora hacemos marcha atrás, que eso no viene, las nuevas generaciones vienen y se cogen. Yo a veces lo comparo con un tren que va marchando, ¿va? Entonces tú puedes estar en la estación primaria donde nace el tren, y luego tiene estaciones, ¿no? Y la gente se puede bajar de una y quedarse, o puede subir a medios, ¿no? Ahora ya los que entren ya no van a estar en estación de entrada, estarán en estaciones terminales, quizá vayan en AVE, y antes era otra cosa, ¿no? Pero lo que sí os digo filosóficamente es que el tren empezó en un momento determinado, unos cuantos hemos estado ahí, y eso ha hecho que hayamos hecho grande la reproducción en España, que además nos respetan enormemente, ¿eh? Cuando hablan de España en general, no de grupos más o menos comerciales, no, lo que es la reproducción. Cuando un español habla de reproducción, la gente escucha, ¿eh? En el mundo, ¿no? Da igual que estén en Australia, en Nueva Zelanda, en Pakistán, en Alemania, donde sea. Oyen a un español hablando de reproducción y se paran y dicen, a ver qué dice este. ¿No? Eso es un poco lo que yo puedo deciros. Doctor Bruna, ¿qué papel ocupa la genética en la medicina reproductiva? Y también le preguntaría hacia dónde apunta el futuro en esta especialidad. Cuando ya se generaliza, como decía José Antonio Ruiz Balda, la fecundación in vitro, pues en realidad un tanto por ciento muy elevado de transferencias de los embriones al final acababan fracasando, y la razón fundamental era que nosotros estábamos reproduciendo la fertilidad real de la especie humana, que es muy baja. Si nos comparamos con los roedores, pues evidentemente somos muchos menos fértiles. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, creamos muchos embriones aneuploides, de forma espontánea, es decir, embriones que son cromosómicamente anómalos. Eso suponía que esos embriones o no implantaban o acababan abortándose. De repente irrumpe, cuando ya está muy desarrollada otra serie de cosas, la vitrificación, las punciones foliculares, la microinyección espermática, algo fundamental, que era la genética. La genética, al cabo de también un largo curso, pues ha permitido que hoy en día seamos capaces de biopsiar embriones en estadio blastocisto 5, 5, 6 día, y a partir de ahí hacer diagnósticos. El más obvio es intentar descartar aneuploidías en esos embriones para no transferirlos, es decir, embriones que son cromosómicamente anómalos, o para descartar alteraciones estructurales, o descartar enfermedades monogénicas en esos embriones. Eso hoy en día, que se empezó llamando diagnóstico genético preimplantatorio, y que ahora se llama PGTA, por test de preimplantación para el diagnóstico de la aneuploidía, pues ha promovido el hecho de que, uno, se obvien muchas transferencias que antes eran totalmente inútiles porque se transferían embriones aneuploides. Dos, que el tiempo que pasa desde que tú recibes a la paciente hasta que consigues el embarazo sea mucho menor. Y tres, que haya menos abortos después de nuestros embarazos conseguidos por reproducción asistida, y que además haya una tasa de niños sano en casa superior. La genética ha revolucionado en los últimos 10 años el mundo de la reproducción asistida, y el campo que se ha abierto yo creo que es imparable. Él es un visionario, JJ López Gálvez,
e incorporó enseguida la genética al lado de su amigo el profesor Joaquín Rueda en su unidad de Vistahermosa y posteriormente en todo el resto de las unidades, y eso nos abre un campo en este momento extraordinario. Uno, en lo que pueda ser el diagnóstico, por ejemplo, de aproximadamente un 10% de esterilidades de origen genético. No son muchas, pero entonces gracias a una cosa que se llama GWAS, el Gene Wide Association, intentar en el futuro poder ver qué causas genéticas tienen algunas esterilidades. Nos va a permitir el diagnóstico de enfermedades mucho más complejas, que no solamente dependen de un cromosoma, sino de varios cromosomas o de lo que se llaman alteraciones poligénicas, que son la mayoría. Nos va a permitir, por ejemplo, la selección embrionaria gracias al PGT-AI de inteligencia artificial. Se ha introducido ya no solo el estudio de los cromosomas, sino de los exomas, etc. Es decir, hay un campo abierto extraordinario. Incluso la genética ha abierto el campo de la corrección, gracias a una cosa que se llama CRISPR-Cas, de algunas alteraciones de las que son portadoras y que se podrían corregir en periodo embrionario. Todo esto choca todavía con aspectos que hay que tratar de forma muy prudente, de bioética, pero abre un mundo extraordinario a incrementar la seguridad de los niños que nacen por reproducción asistida, que ya es muy alta, pero todavía se puede afinar mucho más, y al hecho de lo que decía antes, es decir, de la eficacia de nuestros tratamientos. Doctor Caballero, ¿qué es lo que más y menos le gusta de la situación actual de la reproducción asistida en España, en nuestro país? Amigo mío, el doctor López Gálvez, JJ, ¿sabes?, ha comentado antes, en los comienzos del estudio y del trabajo de reproducción asistida, lo fundamental que era el equipo. Los médicos somos maravillosos, somos seres humanos grandes, no lo creemos nosotros, pero si nosotros sin el equipo, la reproducción no hubiera funcionado nunca. Entonces, nosotros somos equipos de médicos, biólogos, urólogos, andrólogos, ginecólogos, de todo, y psicólogos. Entonces, resulta que la reproducción en España, la reproducción en sí, lo tenemos que considerar de dos maneras. Esto no es ciencia. Esto es, por un lado está la ciencia, el conocimiento que tenemos nosotros y que le tenemos que aplicar para nuestros pacientes, pero por otro lado está la relación que el médico tiene, para mí, la obligación inexorable de tener hacia el paciente, que es el cariño, el cuidado, por qué no decirlo, el amor que tiene que tener hacia los pacientes. Y eso se lo tiene que dar gratis porque sí, porque le tiene que salir del alma, porque es lo que más recibe el paciente. Y luego con el conocimiento que tengamos de la ciencia, cuando vayamos conocimiento y ampliando los conocimientos, eso se da por añadidura y por eso cobramos. Pero el otro se tiene que dar gratis. Y es maravilloso pensar eso cuando, sobre todo en mi caso, cuando después de un tiempo resulta que viene la madre paciente tuya con la hija que está embarazada. Entonces, ahí tiene que haber algo. Si no, no viene, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Eso te produce una satisfacción maravillosa. Y luego, por otro lado, está, ¿qué es lo que peor me sienta del estado actual de la... Lo que peor me sienta, y lo digo porque aquí no hay ninguno que esté así, es JJ es el creador de un grupo de unidades de reproducción maravillosas que todas van al unísono, pero bajo la dirección de los criterios médicos y bioéticos, como está mandado. Pero si os fijáis, se están vendiendo a montones las clínicas de reproducción que se crearon en su tiempo y las compran unidades financieras. Fondos de inversión. Fondos de inversión. Y entonces, amigo mío, eso ya es diferente. Entonces ahí cualquier cosa puede suceder. Porque claro, si tu jefe le dice al médico, tú lo que tienes que hacer es esto. Bueno, siempre
Y a mí realmente me da pena que esto sea así. Me da pena que esto sea así. Y espero que en el futuro, pero si os fijáis, todo es muy raro. Todo está muy liado, muy complicado, ¿sabes? Y tenemos que empezar a hablar claro y decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Aclaremos que en el caso que nos ocupa, aquí no hay fondo de inversión que valga, aquí todo es el capital, es alicantino. No, si eso lo sabemos. Sí, Con eso ya contamos. Por eso digo que de lo que estaba hablando, aquí no había nada efectivamente, que hacer de eso, efectivamente, ¿no? Por eso digo, quiero subrayarlo además. además. Hablando es de que el primero que ha empezado a hablar del tema de los equipos ha sido él, esta tarde. Creo que... No, sí, me parece muy buen apunte el suyo, doctor Caballero, por eso quiero subrayarlo, me parece un apunte muy adecuado y muy idóneo además. Un poquito de amor quizá quedaba muy bien. Sí, no pasa nada. ¿Cómo ha cambiado esta especialidad médica desde su inicio? Hombre, ha cambiado totalmente y nosotros hemos tenido que cambiar los que estamos aquí. Si no, no podríamos haber llegado hasta aquí, ¿no? Entonces tenemos en principio pues un prestigio reconocido en el mundo, no solamente tal. Es decir, es que viene de todas partes. Te puedo decir que de Australia tenemos pacientes, de Estados Unidos, de Pakistán, de Nueva Zelanda. ¿Cómo es posible? Pues es que es así. La gente se mueve, como ha dicho, la gente busca su embarazo y la mujer se somete. Pero es que luego, como somos cercanos, que también ha dicho Pedro, con empatía, y el español o tal, pues tiene, yo qué sé, tiene cierto grado de... No es lo mismo que un alemán o que un sueco, ¿no? Pues entonces tenemos esa preparación y esa empatía y la gente confía en nosotros, ¿no? Y verdaderamente les damos solución, ¿no? Si no, no vendría nadie, ¿no? La dosis de cariño y amor que aludía el doctor Caballero. Sí, exactamente. Y lo que me preguntabas, Tony, es que nos ha cambiado. Yo creo que me ha ido cambiando mi vida, ¿no? Es decir, mi vida ha ido teniendo que evolucionar y si no, como he dicho antes, pues te quedas atrás, ¿no? Entonces somos los mismos relativamente, pero técnicamente lo único que nos une, yo pienso, a los que estamos aquí, por eso somos amigos, pues la ética, la profesionalidad, la empatía, el saber estar, el dar a la gente lo que necesita, que no solamente es tratamiento médico, sino también, como ha dicho Pedro, cariño. Bueno, pues todo eso lo unes y evidentemente pues somos invencibles. De aquí a que pues, otro compañero de otro país nos iguale va a ser muy difícil por el carácter que tienen. Yo lo veo así. Eso es así. Y luego viene gente a formarse aquí. Si nos tropeamos el criterio de actuación profesional. Exactamente. Ahí está. Hay un tema que he dicho muy bien, que al final nos hemos quedado como una pequeña isla, porque las grandes corporaciones y fondos de inversión lo que hacen es buscar invertir su dinero con ánimo de ganar. No es otra cosa. Lo tienen 6 o 7 años y luego lo venden otra vez. Y va cambiando de manos, pero el médico que está ahí dentro se ve inmerso en ese cambio. Entonces, al final no saben dónde están, si van a continuar, si van a irse a la calle, qué va a pasar. Y eso genera, como ha dicho Pedro, pues un problema. No sé cómo aguantaremos. Unos cuantos lo aguantaremos ahí. Ya no es solamente la calidad embrionaria, sino el EBITDA. El EBITDA. Entonces surge algo que no sabías antes. Es que están pagando 20 veces el EBITDA. Tú dices, oye, ¿y eso? Vamos a ver qué es el EBITDA. Joder, pues esto, si vendemos, digo, pues nos vamos al Caribe, tal, ¿no? Porque te pagan lo que no vale, ¿no? Ha aparecido el EBITDA, sí, es nuestro EBITDA, que estamos tan tranquilos y de repente surge una vez. ¿Y esto qué es esto? Qué bueno. Es verdad. Entramos en la recta final y antes de la despedida yo quisiera preguntarle a nuestros 3 doctores del sofá, al doctor Bruna, al doctor Caballero, al doctor Ruiz Balda, ¿qué ha supuesto para ustedes la figura del doctor López Gálvez? Doctor Bruna. Pues mira, Tony, yo hoy me siento muy afortunado y te voy a explicar por qué. He tenido la fortuna de que a ellos dos, al doctor Pedro Caballero y al doctor Ruiz Balda, he podido organizarles un homenaje, pero bueno, pues al final no he podido hacerlo con el doctor López Gálvez. Y por tanto doy gracias a los dioses por poder hoy públicamente poder decir la admiración que siento por él. Yo siempre digo que no he conocido ningún crack en la vida que no esté sustentado por un ser humano muy contundente. O sea, no se trata de ser solamente técnicamente bueno, sino de que el ser humano sea algo...
Y Jota lo acaba de demostrar con las últimas palabras, es decir, es un ser humano muy, muy contundente. Su obra hubiera sido imposible sin, como siempre, el talento, sin la pasión que ha puesto en hacer las cosas y sin, desde luego, la firmeza para llevarlas adelante. Esa es una de sus grandes cualidades. Yo hace unos minutos te comentaba que hace muchos años, pues a lo mejor hace 20 años, estábamos comiendo él y yo y de repente me dice: oye, ¿a ti no te ha regalado nunca el banco un anuario? Digo: hombre, sí. Y dice: ¿y tú lo has abierto? Digo: pues la verdad es que creo que no. Dice: pues a mí me lo han regalado y yo lo abrí. Y empecé a ver y había un montón de fiestas en la comunidad valenciana. Dice, y dije: hombre, si hay fiestas, pues ¿por qué no montar, por ejemplo, una serie de carrozas con las que animar esas fiestas? Vale, y las montó. Es decir, los seres humanos podemos tener ideas. Ahora, seres humanos que tengan ideas y que sean capaces de llevarlas a la práctica, hay muy pocos. Por tanto, esto es algo fundamental. Sin eso sería inexplicable, sin su capacidad, sin su pasión, sin su capacidad de gestión, pues que haya montado el emporio de UR Internacional, que el máster lleve 23 años y que realmente sea algo tan reconocido tanto en España como en Latinoamérica. Pero por otro lado, además dentro de eso que llamamos talento, hay cosas fundamentales, que es su capacidad de anticipación. Por ejemplo, tú no lo sabes, pero yo sí, en España se habla siempre de que los primeros bancos de semen los montó el doctor Pedro Caballero o el doctor Simón Marina en Barcelona. Y sin embargo, en la Comunidad Valenciana, y casi al mismo tiempo, 40 años, lo montó él aquí. La capacidad de incorporar la genética mucho antes de que la genética realmente tuviera este papel relevante al que he apelado anteriormente, la tuvo él. Es decir, podría poner muchos ejemplos. Yo me acuerdo cuando hace 10.000 años me hablabas de las columnas de Nexina: oye, tómate esto en serio, ¿qué tal? En fin, quiero decir. Por tanto, es un amigo, es un espejo en el que yo muchas veces me he mirado, y me parece que cuando ya llevas toda una vida trabajando, yo nunca he trabajado con él en su grupo ni él en el mío, pero trabajando al lado de compañeros como él, de los que aprendes tantas cosas y que de forma gratuita, sin la menor competitividad, él te dice: oye, a mí esto me parece que es interesante, pruébalo, etcétera, da una dimensión de lo que es él. Y además es una persona, también lo ha dicho, una persona bastante humilde. A él el ruido mediático no le gusta mucho, hasta el punto de que al final no es el doctor López Gálvez, es JJ, y la mayoría le conocemos como JJ, incluso con la reducción de la apócope. Cuando se habla de J en España, ya sabemos que se trata del doctor López Gálvez. Es una suerte haberle tenido de compañero, de maestro y de amigo. Doctor Caballero. A mí JJ, yo lo conocí hace muchísimo tiempo, cuando estábamos empezando, y siempre me ha quedado bien como persona. Como médico me parecía que era un médico estupendo, pero eso es su obligación, ser un médico estupendo. Pero lo que ya me maravilló y me dijo, dije yo para mí, este es mi hombre. Yo le hubiera puesto a su disposición mi empresa, mi negocio, mi lo que sea, porque, tío, tiene una imaginación, y como hemos comentado aquí, tiene la imaginación, lo programa y lo hace. Y lo mismo con las carrozas, con esto exactamente igual. Él hubiera montado, pensaba las clínicas, bueno, pues ya son 17. ¿Sabes? Y encima, la maravilla de pensar que son 17 clínicas que tratan de que funcionen al unísono. Y tienen sus reuniones con todo el grupo, para que la gente se sienta
como en un mismo sitio, aunque estén en México, en Nicaragua, o en Lérida, o en Cartagena. ¿Comprendes? Y bueno, eso para mí es un orgullo. Y es un gran hombre. Doctor Ruiz-Balda. Ya lo han dicho todos estos dos compañeros. Yo tendré que decir algo diferente. Dale un beso. No, eso tampoco. Yo, la amistad que tengo con él es por su mujer, por Chus. En un congreso en Argentina coincidimos y se sentó a mi lado, JJ estaba al otro y tal, entonces pues empezamos a hablar y tal, y nos caímos muy bien y todas esas cosas y tal. Yo le dije, ya llevo yo muchos años de congresos aquí y tal, yo no os había visto nunca y tal. Y le digo, sí, ya sé quién es tu marido y tal, y no sé qué, porque es hombre importante y tal, un poco fenicio y tal, porque montar todo este tinglado en aquel momento no tenía tanto, pero ya se le veía que iba para adelante. Y entonces yo le hice el favor a su mujer, que yo le dije, joder, ya mis neuronas ya no llegan para tanto, te voy a hacer un huequecito y vais a ser los últimos amigos que tengo, que me lo han sacado a relucir muchas veces, que les dije eso en aquel congreso y tal. Bueno, pero es broma, que pues estos 25 años pues hemos tenido una amistad. Talento, pasión, firmeza, sí, lo detallaba también el doctor Bruna. Yo imagino, doctor López Gálvez, que le iría muy bien con las carrozas, pero yo me quedo con el referente médico que supone ser el pionero, además, en reproducción asistida en nuestro Alicante. Hace 40 años, mi compañera Pilar Arderius abrió el fuego con usted en una entrevista que ahí está todavía en la hemeroteca y que hemos tenido ocasión de ver, y para mí es un orgullo y un auténtico placer y un honor cerrar ese ciclo también con una nueva entrevista 40 años después con el doctor López Gálvez. Muchísimas gracias. Nada, a ti por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos vosotros, sobre todo por las palabras que me habéis dado, que pienso que alguna me mereceré, pero poquita, ¿no? El resto yo creo que es amistad déjate. y demás, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, evidentemente, os digo, es mi vida. Considero que he tenido suerte en mi vida de poder realizar este proyecto. Y es mi vida y sobre todo dar vida. Y luego, ¿qué es para mí también lo más importante? Pues mira, lo que tenemos esta tarde aquí. La cantidad de buena gente que he conocido en todas estas relaciones y internacionalización, etcétera, lo que me da a conocer en el mundo, no científicamente, sino conocer cultura, relaciones, etcétera, y sobre todo la amistad de la gente que he podido tener. Eso es el mayor tesoro que tengo. Pues ahí queda, 40 años de la unidad de reproducción UR Internacional H, que está aquí en HLA Vista Hermosa. Nació hace 40 años en Alicante y sigue en Alicante con toda su firmeza. Ha sido un placer, ha sido un honor. Doctores, muchísimas gracias y espero que a ustedes les haya gustado tanto como me ha gustado a mí esta conversación. Muy buenas tardes.